Mi nombre es Amelia Muñoz y durante 62 años me dediqué a hacer lo correcto. Fui madre de 2 hijos, esposa de un hombre que trabajó a mi lado hasta el último de sus días y cuidadora de un hogar que no tenía lujos, pero sí dignidad. Nunca tuve títulos ni empresas, pero junto a mi esposo, Arturo, construimos un patrimonio con años de esfuerzo. Una casa propia, un pequeño departamento de alquiler, algunos ahorros para la jubilación. Después de que él murió, me prometí que honraría su legado, proteger a nuestros hijos y cuidar lo que tanto nos costó levantar. Pero nadie me preparó para que el verdadero peligro no viniera de fuera, sino desde mi propia sangre. Mi hija Lorena fue siempre mi orgullo y mi angustia. Inteligente, hermosa, decidida, pero también ambiciosa, inconforme, impaciente. Se alejó de casa a los 20 años y aunque mantuvimos contacto, cada llamada parecía una negociación. Cuando conoció a Iván Sepúlveda, un hombre elegante, bien vestido, con sonrisa de político, pensé que tal vez la haría madurar. Pero no tardé en notar que detrás de su encanto había una mirada fría, interesada. «Mamita, Iván tiene grandes planes», me decía ella. «Vamos a casarnos y quiero que ese día sea inolvidable». Y entonces vino el golpe. «Necesito $65,000 para la boda. Tú puedes ayudarme, ¿verdad?». Le ofrecí lo que podía. 15,000, mis ahorros, lo que tenía guardado para una emergencia real. Pero para ella eso fue una ofensa. «¿Eso vale tu apoyo?», me gritó por teléfono. «Siempre has preferido a Mauricio, ¿verdad? Nunca me diste lo que necesitaba». La llamada terminó mal. Pasaron semanas sin hablarnos, hasta que llegó una invitación a cenar. «Queremos empezar de nuevo», decía la nota escrita a mano. Preparé un pastel, me vestí con la blusa azul que Arturo amaba y fui con el corazón abierto. Lo que no sabía es que esa cena no era un puente, era una emboscada. ¿Alguna vez te hicieron sentir culpable por no dar más de lo que podías? ¿Te traicionaron cuando ofreciste tu amor sin condiciones? Cuéntamelo en los comentarios. Esta historia es para quienes han sido manipulados por quienes juraban quererlos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Suscríbete al canal para no perder relatos como este. Cuando llegué al restaurante, Lorena me recibió con un abrazo tenso, con el perfume fuerte que siempre usaba cuando quería impresionar. Iván sonrió con sus dientes perfectos y me ayudó a sentarme. La mesa estaba preparada como para una celebración, copas de cristal, vino caro, un ramo de flores artificiales en el centro. «Queremos hablarte de futuro, mamá», dijo ella mientras hojeaba el menú sin mirarme a los ojos. «Y queremos que seas parte de nuestras decisiones», lo dijo con tono dulce, pero sus ojos brillaban como cuchillas escondidas. Minutos después, llegaron 3 personas. No eran amigos, eran abogados, con carpetas, con documentos. Uno de ellos, el mayor, se sentó a mi lado sin pedir permiso. «Señora Muñoz, estamos aquí para formalizar una transferencia patrimonial voluntaria. Su hija y su futuro yerno han dispuesto un fideicomiso que facilitará la gestión de sus bienes, a su favor y al del futuro bebé». Me quedé sin aire. Lorena me miraba con expresión serena, como si me hiciera un favor. Iván sostenía su copa de vino como si nada estuviera fuera de lugar. Yo solo podía pensar en Arturo, en cuánto le costó cada ladrillo de nuestra casa. «Esto es una locura», murmuré. «¿Quieren que firme mis propiedades a su nombre?». El abogado mayor explicó que no era así, que seguiría teniendo uso vitalicio, pero que la administración pasaría a manos de Lorena e Iván para proteger el patrimonio familiar. Lorena interrumpió. «Mamá, si no lo haces, no sabré qué pensar. Estás eligiendo el dinero sobre tu hija y sobre tu nieta». Esa fue la primera puñalada real. Me estaban chantajeando con un bebé que aún no había nacido. Me ofrecían el amor condicionado. Iván, mientras tanto, me deslizaba la pluma entre los dedos. Yo no firmé. Me levanté despacio, tomé mi cartera y les dije: «Voy a pensar». Salí del restaurante con las piernas temblando. Cuando llegué a casa, lloré como no lloraba desde el velorio de mi esposo. No por el dinero, no por el intento de robo. Lloré por la pérdida más grande, la de mi hija, la que yo había cargado, alimentado, consolado.
la que ahora me miraba como un obstáculo a derribar. Esa noche llamé a Mauricio, mi hijo mayor. Le conté todo, y él no dudó. Mamá, vamos a poner todo en regla. No vas a pasar por esto sola. Mauricio me llevó al día siguiente a ver a su abogada, Carla Herrera, una mujer joven, brillante, que escuchó todo con atención y sin juzgar. Esto es más común de lo que cree, me dijo. Muchos adultos mayores son manipulados emocionalmente por sus propios hijos para ceder bienes, pero usted aún tiene el control. Vamos a blindarlo. Me habló de fideicomisos irrevocables, de testamentos solidarios, de cómo proteger mi pensión, mi casa, mis cuentas. Firmamos los papeles en una semana, y cada firma que estampaba no era un acto legal, era un acto de amor propio. Entonces comencé a escribir cartas, recuerdos. Documenté todo, las llamadas, los mensajes, los reclamos. Carla me ayudó a hacer copias, a guardarlas en varios sobres. Una parte de mí aún quería creer que Lorena volvería en sí, que se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Pero otra parte, más silenciosa y sabia, sabía que esa versión de mi hija se había ido y que ahora tenía que protegerme de ella, aunque me doliera. No porque la odiara, sino porque por fin había entendido que amor sin respeto no es amor, es dependencia. Una semana después, Iván me llamó. ¿Podemos vernos, señora Amelia? Su tono era amable. Accedí. Nos vimos en una cafetería céntrica. Llegó solo. Traía flores. Me pidió disculpas. Dijo que todo había sido un malentendido, que Lorena estaba sensible por el embarazo. Pero cuando saqué la carpeta con las copias de los nuevos documentos, su rostro cambió. Se puso pálido. «Esto no es necesario», murmuró. «No para usted», respondí, «pero sí para mí». Y esa fue la primera vez que sentí que estaba tomando las riendas de mi vida. A los pocos días, Lorena volvió a llamarme, esta vez con una voz más dulce, más baja, como si nada hubiera pasado. «Mami, ¿podemos hablar? Quiero que conozcas la habitación de la bebé. Iván la pintó de verde agua, como te gustaba». Me costó respirar. Una parte de mí quería creer que hablaba con sinceridad. Otra temía que fuera una nueva trampa. Pero acepté. Fui hasta su departamento con las manos vacías, el corazón blindado y la certeza de que ya no era la misma mujer que fue al restaurante semanas atrás. Cuando abrí la puerta, me recibió con una sonrisa que no le alcanzaba los ojos. El departamento era frío, moderno, con olor a perfume caro y muebles minimalistas. Me ofreció té, pero no lo acepté. Caminamos hasta la habitación del bebé. Estaba hermosamente decorada. Había ositos, una cuna de madera clara, cortinas suaves. «¿Te gusta?», preguntó. Asentí. «¿Sabes por qué te invité?», agregó entonces bajando la mirada. «Porque quiero que seas parte de la vida de mi hija, pero si no puedes ayudarnos, no sé cómo hacerlo». Su voz era quebradiza, pero había algo calculado detrás. Esa frase era otra forma de presión, envoltorio suave para una amenaza de siempre. En ese momento entendí todo. No había remordimiento, solo estrategia. Todo era parte de un guión, manipulación emocional encubierta de afecto. Quise llorar, pero no lo hice. Me acerqué a la cuna, miré un peluche con los ojos grandes y redondos, y me vi a mí misma, a la mujer que siempre cedía, que prefería romperse antes que romper vínculos. Y por primera vez sentí compasión, pero no por ella, por mí, por todas las veces que elegí el silencio para evitar conflictos. Y decidí que esta vez no sería igual, que la bebé no me tendría como cómplice del chantaje, me tendría, si así lo deseaba un día, como ejemplo de dignidad. ¿Alguna vez te pusieron entre el amor y tu dignidad? ¿Tuviste que elegir entre alguien que querías y tu paz? Cuéntame en los comentarios. Esta historia no es solo mía. Es de miles de mujeres que fueron llamadas egoístas por proteger lo que era suyo. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo y suscríbete al canal para más relatos reales que merecen ser contados. Antes de irme, Lorena me abrazó. No correspondí del todo. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Ella suspiró. Solo que confíes, que firmes lo del fideicomiso. No es para quitártelo, es para asegurarlo. Me detuve en seco. ¿Y qué hay de asegurarme a mí?, pregunté.
No respondió. Me fui sin decir más. Esa noche volví a soñar con Arturo. En el sueño, él me miraba desde el porche de nuestra casa. Me sonreía. Y aunque no hablaba, yo sabía lo que me quería decir. No cedas, Amelia. No esta vez. Los días pasaron. Lorena no volvió a llamar. Mauricio venía cada domingo a tomar mate conmigo. Me hablaba de su trabajo, de su novia, nueva, de la esperanza de que algún día Lorena despertara. Pero si no lo hace, decía, igual vamos a estar bien. Y eso me daba fuerza. Carla, la abogada, me insistía en que documentara todo. Así lo hice. Guardé capturas de mensajes, grabaciones de voz, emails, no por venganza, sino por prevención, porque la protección emocional también es jurídica, y ya no me daba vergüenza admitirlo. Un lunes por la tarde, Iván volvió a aparecer, esta vez en mi puerta, solo, traía flores otra vez, y una sonrisa distinta, más tensa. Sé que no me quiere, señora Amelia, dijo sin rodeos, pero yo sí quiero que la niña tenga una vida tranquila, sin peleas familiares. Lo escuché. Luego lo invité a sentarse en el jardín. Le serví un mate. Observó el lugar con esa mirada que analiza activos. ¿Sabe cuánto vale esta casa en el mercado actual?, preguntó. Más de lo que cree. Le sonreí con calma. Y vale aún más para mí. Pero no está en venta, ni ahora, ni nunca. Aquel día entendí que Iván no era solo un oportunista. Era un cazador de oportunidades con rostro de cortesía. Y que su objetivo no era solo mi dinero. Era el control, el dominio, la subordinación emocional. Cuando se fue, le dije una frase que le dejó helado. Usted podrá ser muy hábil con los números, Iván, pero yo tengo algo que usted nunca va a tener. Historia. Y la historia se defiende. Cerré la puerta. Y por dentro sentí que cerraba algo más. El permiso que durante años le había dado a otros de negociar con mi entrega. Comencé a escribir mi testamento. Con ayuda de Carla, distribuí mis bienes con justicia. Un fondo para Tomás, el hijo de Mauricio. Una donación al Centro Cultural del barrio. Y una carta para Lorena, que solo podría leer si alguna vez decidía mirarme no como un banco, sino como su madre. No lo hice con rencor, lo hice con claridad, porque entendí que dejar herencia también es dejar límites, y que el amor que se entrega sin condiciones materiales tiene que venir acompañado de respeto. De lo contrario, no es amor. Es una deuda que nunca se paga. Una tarde, en la plaza del barrio, una mujer mayor me reconoció. ¿Usted es la señora a la que casi le quitan todo? Me sorprendió. Sí, respondí con timidez. Quería decirle que lo que hizo me dio valor. Mi hijo quería que hipotecara mi casa para su negocio. Le dije que no, y me sentí culpable. Pero ahora me siento fuerte. Esa noche entendí algo inmenso. Mi historia ya no era solo mía. Era un espejo para otras. Y si mi dolor servía otra mujer no se perdiera, entonces todo había valido la pena. La siguiente semana, Mauricio me llevó a una reunión comunitaria sobre derechos de adultos mayores. Hablaban de abuso patrimonial, de manipulación emocional, de cómo la ley no siempre llega a tiempo. Me sentí reflejada en cada testimonio. Había otras mujeres como yo. Algunas habían perdido sus casas, otras el acceso a sus cuentas. Pero lo que todas compartíamos era la misma herida, la vergüenza de haber confiado en quienes más amábamos. Y comprendí que el silencio solo alimenta el abuso, que contar lo que me pasó no me hacía débil, me hacía libre. Volví a casa con una idea dando vueltas. Al día siguiente le propuse a Carla fundar un grupo de apoyo. Ella aceptó sin dudar. Contactamos a otras mujeres, armamos folletos, y en menos de un mes comenzamos con encuentros semanales en el salón de la biblioteca del barrio. Al principio venían 5, luego 10, luego 20. Mujeres de todas las edades, algunas incluso con hijas como Lorena. Nos abrazábamos sin palabras, llorábamos en ronda y nos dábamos consejos legales, emocionales, prácticos. Era un espacio donde nadie debía justificar sus límites, donde el no requería explicación. Una tarde recibí un mensaje de Lorena. Nació la bebé. Se llama Victoria. Me senté en la cama con el celular en la mano. Era el primer contacto en semanas. No decía más, no pedía perdón, no invitaba, solo informaba.
como si yo fuera una ex colaboradora. Pensé en responder, y no en preguntar si estaban bien, pero no lo hice. Me limité a anotar la fecha en mi diario, como quien registra un eclipse, algo importante, pero distante. Esa noche prendí una vela, no para celebrar, para desear que esa niña crezca distinta y para prometerme que, si algún día ella me busca, me encontrará de pie. Los días siguientes fueron tranquilos. Trabajaba en el grupo de apoyo, cocinaba para mí y para Mauricio cuando venía, y organizaba los álbumes familiares. Saqué muchas fotos. Algunas de Lorena las guardé, otras las guardé más profundamente, en una caja cerrada, no para olvidarlas, sino para no abrirlas cada vez que el corazón se me nublara. Había aprendido que no todo lo que se ama se puede tener cerca, y que a veces el amor más puro es el que sabe retirarse a tiempo, sin ruido, sin drama, solo con respeto. Un domingo por la mañana tocaron a la puerta. Era Iván, otra vez solo. Tenía ojeras, parecía más flaco. Traía una mantita rosa en los brazos y sobre ella a la bebé. Lorena está cansada. Pensé que te gustaría conocerla. Me congelé. La niña dormía. Tenía las mejillas redondas, la boca de Arturo y un mechoncito de pelo oscuro que le caía sobre la frente. No sé si esto es correcto, dije. Iván bajó la mirada. Tampoco yo, pero pensé que merecía saber quién es su abuela. Entró solo hasta el umbral. No lo dejé pasar más. Sostuve a la niña por unos minutos. No lloré, no hablé, solo la miré y la devolví. Esa imagen se me quedó en la memoria. No volví a verla por un tiempo, pero empecé a escribirle. Una carta al mes, no para enviarla, para dejarla, en un cajón, para cuando ella, algún día, quiera conocer mi versión. En esas cartas le hablo de Arturo, de cómo cantábamos cuando cocinábamos, de cómo bailé con su mamá en su primer cumpleaños. Le escribo lo que no pude decirle a Lorena, lo que no me dejaron decir en esa cena, lo que ninguna abuela debería tener que escribir en silencio. El grupo de apoyo creció tanto que recibimos apoyo de la municipalidad. Armamos talleres, ciclos de charlas y hasta una radio comunitaria. Me convertí sin querer en referente. Daba entrevistas, participaba en paneles, pero nunca hablaba de Lorena. Esa parte de la historia la reservaba para el círculo íntimo, porque entendí que lo que viví no era solo una traición, era un síntoma, y que si yo había sido capaz de poner límites, tal vez otras también lo serían. Un día, una joven se acercó después de una charla. ¿Usted es Amelia? Asentí. Soy trabajadora social. Y vi a mi madre pasar por algo similar. Gracias por hablar. Yo no sabía cómo ayudarla. Ahora sí. Lloramos abrazadas. Y supe que la herida que aún dolía tenía sentido. Que no todo lo que duele es inútil. Que a veces el dolor es el precio de abrir caminos para otros. Y que si yo había caminado ese trayecto, no lo había hecho sola, ni en vano. Y así pasaron los meses. El grupo creció, la voz se amplificó, pero mi casa seguía tranquila. Mis plantas florecían, mis libros se acumulaban, y cada tanto miraba las cartas en el cajón. Seguía escribiendo, no por nostalgia, sino por amor, un amor distinto, uno que no pide, que no exige, solo observa, espera y sostiene. El primer cumpleaños de Victoria llegó sin invitación. Lo supe por una foto que alguien compartió en redes, una fiesta temática, globos rosas, una torta enorme. Lorena sonreía frente a la cámara, con el vestido perfecto, como si todo estuviera en orden. Yo no comenté, no llamé, no envié regalo. Me dolió, sí, pero había aprendido que el amor no se mendiga, y que a veces la mayor dignidad está en no insistir donde ya no te quieren ver. Encendí una vela, puse música suave y horneé un bizcochuelo con la receta de mi madre. Le canté bajito, como si pudiera oírme desde lejos. Unos días después, Mauricio vino a cenar. Me trajo flores, como hacía Arturo. Charlamos, reímos, y cuando se fue me dijo, «No cambies, mamá. Lo que hiciste fue valiente. Yo estoy orgulloso de ti». Me encerré en el baño a mi noción llorar, porque durante años me sentí culpable por no haber dado más, por haber dicho que no. Pero ahora veía en los ojos de mi hijo una paz que lo decía todo.
Había criado a un hombre que entendía el amor sin condiciones materiales, que valoraba mi fuerza y que jamás me hubiera puesto en la posición en la que Lorena me colocó. Pasaron los meses. Una tarde de otoño sonó el timbre. Era Lorena, sola, sin aviso, sin maquillaje, con los ojos hinchados y una carpeta en la mano. ¿Podemos hablar? Asentí. Se sentó en la cocina. Hacía frío, pero no se quitó el abrigo. Me equivoqué, dijo. Quise controlarlo todo. Pensé que tener poder era lo mismo que tener amor. Y perdí. No supe qué decir. Me mostró la carpeta, papeles de separación con Iván, notificaciones legales y una foto de Victoria durmiendo con una manta tejida, la misma que yo le había hecho antes de su nacimiento. Sé que no merezco tu perdón, murmuró. Y no vengo a pedirlo. Solo quiero que la conozcas, que ella te conozca. No como la mujer que dijo que no, sino como la abuela que resistió. Lloré, no por pena, sino porque, por primera vez, mi hija me hablaba sin disfraces, sin contratos, sin amenazas, solo como hija. Le preparé un té. Nos sentamos frente a frente. No resolvimos todo, no lo olvidamos todo, pero abrimos una rendija y por ahí entró algo parecido a la esperanza. Esa semana conocí verdaderamente a mi nieta, no en brazos de otro, no en una imagen robada. La tuve conmigo, en mi casa, le leí cuentos, le enseñé a amasar pan, le mostré fotos de Arturo, y cuando me llamó Abue por primera vez, sentí que algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. No pregunté por Iván, no hablé del pasado, solo me dediqué a estar, a dar sin esperar, a recibir sin rencor. El grupo de apoyo celebró su segundo aniversario. Vinieron mujeres de otras provincias. Se hizo una feria, una exposición, hasta una obra de teatro basada en testimonios. Cuando me tocó hablar, conté mi historia desde el principio, sin nombres, sin revanchas, y al terminar, dije algo que se quedó grabado en muchos. No somos egoístas por proteger lo que es nuestro. Egoísta es quien nos obliga a elegir entre el amor y la dignidad. El aplauso fue largo, pero lo que más me conmovió fue ver a Lorena al fondo, con Victoria en brazos, llorando en silencio. Después de eso, las cosas no fueron perfectas. A veces discutimos, a veces me alejé otra vez, pero ya no desde el dolor, sino desde el respeto. Aprendimos a construir un vínculo nuevo, sin máscaras, sin deudas, sin chantajes. Mauricio también fue parte, y Victoria creció sabiendo que las mujeres de su familia no se rinden, que hay amor en la firmeza, que poner límites no es falta de cariño, es la forma más honesta de querer. Una noche, mientras Victoria dormía en mi regazo, le conté la historia del colibrí que construyó su nido lejos del ruido. ¿Y después?, preguntó ella. Después, respondí. Lo llenó de música, de flores y de paz. Me miró con esos ojos enormes. Como tú, le acaricié el pelo y entendí que no había perdido a mi hija. Había ganado una nieta. Y en ese nuevo vínculo, reconstruido desde las ruinas, había algo aún más fuerte que el dolor, la posibilidad de volver a amar sin miedo. Y así, desde el fondo de una traición, nació algo nuevo. No perfecto, pero real. Un tipo de amor que no depende de regalos, ni de herencias, ni de imposiciones. Un amor que se elige, que se trabaja, que se cuida. Y yo, Amelia Muñoz, no hay edad para empezar de nuevo, que nunca es tarde para defender lo que una merece, y que el corazón, cuando se cuida con respeto, siempre vuelve a florecer. Con el tiempo, Victoria comenzó a preguntarme cosas que nadie me había preguntado antes. ¿Cómo era mamá cuando era niña? ¿Por qué lloras cuando escuchas esa canción? ¿Tú también tuviste miedo a decir que no? Cada una de esas preguntas abría una puerta que yo misma había cerrado hace años, y en cada respuesta me encontraba. Volvía a ser Amelia, la joven que soñaba con una familia unida, la madre que dio todo, la mujer que alguna vez se sintió sola, pero nunca vencida. Victoria no sabía cuánto me sanaba sin saberlo. Con su voz curiosa, con su ternura intacta, con su forma de mirar como si todo fuera posible. Esa niña me devolvía la esperanza, no por lo que representaba, sino por lo que despertaba en mí, la certeza de que había hecho lo correcto, aunque doliera. Lorena también cambió.
No de golpe, no para siempre, pero comenzó a construir. A veces volvía a sus viejos patrones, pero sabía reconocerlos. Empezó terapia. Se acercó más a su hermano. Comenzó a trabajar por su cuenta. No me pedía ayuda económica, sino recetas, consejos, presencia. Y yo aprendí a estar sin perderme, a acompañar sin resolver, a querer sin anularme. Ese fue nuestro nuevo pacto. Estar, pero desde la verdad, desde una adultez compartida. Ya no madre e hija en jerarquía, sino dos mujeres heridas que decidieron intentarlo otra vez. Promesas vacías, solo paso a paso, con respeto mutuo. Una tarde de primavera, nos sentamos las tres en el jardín. Mauricio nos trajo limonada. Victoria corría entre las plantas, y en ese instante me sentí plena. No porque todo hubiera salido bien, sino porque, a pesar de todo, estábamos allí, vivas, unidas, libres. Pensé en Arturo, en cuánto me hubiera gustado que viera ese momento, pero luego comprendí que, de alguna manera, estaba presente, en la mirada de Mauricio, en la risa de Victoria, la fuerza que yo no sabía que tenía hasta que todo se desmoronó. Ese momento no era una recompensa, era una confirmación, una prueba silenciosa de que se puede volver a empezar. El grupo de apoyo sigue creciendo. Cada semana, nuevas mujeres cruzan la puerta. Algunas lloran en la primera reunión, otras se quedan calladas, pero todas, sin excepción, se reconocen en alguna parte del relato de otra. Porque el dolor tiene muchas formas, pero el deseo de sanar es universal. Yo no soy terapeuta, no soy experta. Solo soy una mujer que se negó a desaparecer. Y si mi voz sirve para que otra encuentre la suya, entonces mi historia ya cumplió su propósito. Porque no hay victoria más grande que mirar atrás y decir, no me rendí, y hoy tampoco lo haré. Mauricio me propuso escribir un libro. Dijo que podría ayudar a muchas más personas. Dudé, pero luego pensé en Victoria, en las cartas que le escribí, en las veces que me quedé callada cuando debía hablar, y acepté. Comencé a escribir, con calma, verdad, con cada cicatriz transformada en palabra. No sé si será publicado, pero sé que existe y que dejará constancia de que una mujer como yo también pudo decir basta y empezar de nuevo, porque la palabra escrita también puede ser escudo y testimonio y semilla. Hoy, cuando camino por el barrio, me saludan con cariño. Algunos me llaman Doña Amelia, otros la abuela del grupo. Ya no me duele ese título, porque entendí que ser abuela no es solo un lazo de sangre, es una forma de presencia, de guía, de amor. Y yo elegí serlo así, desde el respeto, desde los límites, desde la ternura que no se rinde, porque ser abuela, para mí, fue también una forma de volver a ser madre, pero mejor, sin las culpas, sin las prisas, con la sabiduría de haber fallado y la valentía de haberme levantado. A veces me preguntan si perdoné del todo. La verdad es que no lo sé. Hay días en que sí, otros en que la herida duele al recordarla, pero lo que sí sé es que elegí no vivir desde esa herida. Que mi vida ya no gira en torno a lo que me quitaron, sino a lo que decidí proteger. Y eso es una forma de perdón también. Cuidarse, seguir, y no permitir que el pasado dicte el valor que una tiene. Porque cada paso hacia adelante es un acto de fe en una misma. Y eso nadie me lo puede quitar. Victoria cumplió 5 años hace poco. Me pidió una fiesta de disfraces. Se vistió de exploradora. Quiero encontrar cosas perdidas, dijo. Y aunque se refería a tesoros imaginarios, yo sentí que hablaba de nosotras. Porque en ese juego, en esa inocencia, estaba escondido un mensaje más grande, que incluso lo perdido puede encontrarse, que incluso lo roto puede reconstruirse, que incluso el amor que parecía apagado puede renacer, y que los niños, con su lenguaje sin filtros, siempre dicen lo que los adultos temen aceptar. Esa noche, mientras recogíamos los globos, me senté sola en el patio. Miré el cielo estrellado y dije en voz baja, gracias. No supe a quién exactamente. A la vida, Arturo, a mí misma. Porque entendí que sobrevivir no es solo respirar. Es elegir cada día seguir amando sin perderse. Es decir que no. Es poner límites. Es abrazar a los tuyos.
Y a ti también. Y yo, Amelia Muñoz, elegí vivir así. Y esa es mi verdadera herencia. Después de aquella noche de la fiesta, sentí una calma que no conocía desde hacía años. No era la ausencia de conflicto, sino la presencia de algo más profundo, paz interior. Comencé a despertarme sin angustia, a caminar más despacio por el barrio, a mirar a la gente a los ojos. Notaba cómo las vecinas me buscaban más, cómo incluso los jóvenes del centro comunitario me saludaban con respeto. Ya no era solo la señora que vivió algo fuerte, era una referencia, una mujer que se mantuvo de pie, y esa identidad no me pesaba. Al contrario, me sostenía. Un día, Lorena me pidió ayuda con un trabajo del grupo de crianza positiva al que asistía. Me sentí sorprendida, pero también halagada. Me mostró una presentación sobre límites y amor. Y en una de las diapositivas aparecía una foto mía con Victoria. No me lo dijo, pero lo entendí. Estaba contando nuestra historia, a su manera, con sus palabras, con sus silencios, y por primera vez no sentí la necesidad de corregirla. Cada una tiene su versión, y mientras la versión de ella esté contada desde la búsqueda, desde la reparación, me bastará. Victoria comenzó a escribir pequeñas historias en hojas sueltas. Las ilustraba con crayones. En una de ellas, dibujó una casa con 3 puertas. Una decía mamá, otra abue, y la tercera yo. En la historia, la niña abría cada puerta cuando necesitaba una cosa distinta. Abría la de mamá para pedir ayuda, la de abue para pedir consuelo, y la suya propia para descubrir quién era. Lloré, porque esa niña de 5 años había entendido lo que a mí me tomó 6 décadas, que el amor no encierra, acompaña, y que uno puede ser refugio sin ser cárcel. Volví a escribir en mi diario, ahora con menos dolor y más gratitud. Anotaba frases de Victoria, pensamientos que me surgían mientras regaba las plantas, ideas que me cruzaban durante las reuniones del grupo. Ese cuaderno se volvió mi confidente, y en una de sus páginas escribí algo que luego leí en voz alta frente a otras mujeres. No nacimos para complacer, nacimos para florecer. Y a veces, florecer duele, pero es el único dolor que vale la pena. Después de eso, varias se acercaron a abrazarme, no por lo que dije, sino por lo que viví. Lorena me regaló, para el Día de las Madres, una pulsera hecha a mano con 3 piedras, una blanca, una azul y una rosa. Una por cada parte de nosotras, dijo. La mujer que fuiste, la madre que elegiste ser, y la abuela que me enseñó a volver. Fue un gesto sencillo, pero sincero. No necesitó grandes palabras, ni pedidos de perdón, porque el verdadero perdón no siempre se dice, se construye, se elige cada día, en cada acto de cuidado, en cada silencio respetado, en cada mirada que no exige, pero acompaña. En el grupo de apoyo surgió una propuesta, hacer un encuentro nacional de mujeres mayores autogestoras. Me propusieron abrir el evento. Dudé, pero acepté. Esa noche, frente a más de 300 mujeres, conté mi historia completa. Desde la boda que no pude pagar hasta la cuna que no toqué. Desde la cena trampa hasta el jardín donde Victoria me llamó abue. No dejé nada fuera. Y al terminar, muchas lloraban, me abrazaban, me decían, gracias por decir lo que tantas callamos. Y yo respondía siempre lo mismo, gracias por escuchar sin juzgar. Una periodista quiso publicar mi historia en un diario importante. Le pedí que usara solo mi nombre y ninguna foto. Quiero que la gente escuche la historia, no me mire a mí. Ella entendió, y al publicarla, el impacto fue inmenso. Llegaron cartas de otras provincias, llamadas de fundaciones, mensajes de nietas que entendían por fin a sus abuelas, de hijas que reconocían sus errores. El eco de mi voz había viajado más allá de mi barrio, y eso me conmovía, porque mi dolor se había convertido en puente, y no hay mejor uso para una herida que volverla camino. Esa noche volví a sacar mis cartas, las que había escrito para Victoria cuando aún no la conocía. Las leí en voz baja, una por una, y las guardé de nuevo, pero ya no con tristeza. Ahora eran testimonio, huellas de mi proceso, pruebas de que sobreviví sin endurecerme, de que no me volví fría, solo más firme, de que el corazón roto,
cuando se pega con amor propio, late más fuerte, y que todo lo que sembré, aún en 1900, tierra árida, terminó floreciendo. Mauricio, que siempre estuvo ahí, me abrazó una tarde y me dijo: «Gracias por ser mamá incluso cuando dolía». Yo le respondí: «Gracias por nunca exigirme ser perfecta, porque en él también había sanado una parte de mí. Él no fue solo mi hijo, fue mi testigo, mi sostén y mi impulso. Y sin él, nada de esto habría sido posible». A veces me preguntan si me arrepiento de algo, solo de no haber dicho antes: «Esto no me hace bien», pero ya no me castigo. Finalmente lo dije, y eso cambió todo. La abogada Carla, sí, la misma que me ayudó a proteger mis bienes, me escribió una carta que guardo como un tesoro. En ella decía: «Gracias por enseñarme que el derecho también puede abrazar». Ella, una profesional joven, fuerte, segura, me reconocía como maestra de algo que no se enseña en las universidades: la dignidad cotidiana. Ese día entendí que mi historia no solo ayudaba a las víctimas, también tocaba a quienes luchaban por ellas. Y supe que cada acto de protección que tomé no fue pequeño, fue revolucionario, porque puso la dignidad en el centro, donde siempre debió estar. Empecé a recibir invitaciones para hablar en escuelas, en clubes de barrio, en universidades. Algunas veces acepté, otras no, no por arrogancia, sino porque también aprendí a elegir mis batallas. A veces, el silencio es la forma más firme de decir: «Ya lo di todo». Y otras veces, levantar la voz es sembrar conciencia. Yo elegí cada una de esas veces con el corazón en la mano, sin necesidad de aprobación, porque ya no buscaba que nadie me confirmara que valía. Lo sabía. Después de tanto, lo sabía con cada célula de mi cuerpo. Un día, Victoria me pidió que la ayudara con una tarea: escribir sobre una persona valiente. Pensé que elegiría a alguna figura histórica o a su mamá, pero me miró y dijo: «Quiero escribir sobre ti». Me reí, nerviosa. «¿Y qué dirás? Que dijiste que no cuando todos esperaban que dijeras que sí, y que gracias a eso, ahora estamos juntas». Lloré, porque esa fue sin duda la validación más pura que jamás recibí. No vino en forma de premio, vino en forma de mirada sincera, desde unos ojos que me aman como soy. Lorena escuchó esa conversación. No dijo nada, solo se acercó y me abrazó. Llevaba años sin hacerlo con tanta sinceridad. «Gracias por no borrarte», me susurró. «Gracias por no ceder». Nos quedamos así, en silencio, por largo rato. No había nada más que agregar, porque a veces las palabras no alcanzan para cerrar un ciclo, pero los gestos sí. Y ese abrazo, sin condiciones, sin explicaciones, sin promesas, lo cerró todo, o tal vez lo abrió, a una etapa nueva, una relación real, no perfecta, pero honesta. En el grupo de apoyo comenzamos a formar a otras líderes. Ya no era solo yo, había muchas Amelias, con historias distintas pero con la misma fuerza. Algunas daban charlas, otras escribían, otras simplemente escuchaban, pero todas eran prueba viviente de que el amor no se mide por lo que uno da, sino por lo que uno se niega a perder. Porque hay límites que no protegen bienes, protegen almas, y hay amores que no se demuestran con sacrificio, sino con respeto. Mauricio, que ahora es padre, me confesó una noche: «Trato de enseñarle a mi hijo lo que aprendí viéndote poner límites con amor». Y ahí supe que mi historia había trascendido, que el cambio no era solo mío, que esa línea que dibujé una noche con lágrimas y miedo ahora era camino para otros, y que tal vez no era tarde, ni para mí, ni para quienes vienen después, porque cambiar el guión nunca es fácil, pero siempre es posible. Victoria, hoy con 7 años, quiere ser escritora. Dice que quiere contar historias que salvan. Cuando le pregunté qué era para ella una historia que salva, respondió: «Una donde alguien se atreve a decir la verdad, aunque nadie le crea al principio». La miré en silencio y supe que, de alguna manera, ya lo estaba haciendo, que esa semilla había germinado y que su historia y la mía estaban tejidas por la misma fibra, el valor de no callar. A veces me despierto temprano, antes del amanecer, salgo al patio, me envuelvo en una manta
y tomo un mate mientras el cielo cambia de color. Esos momentos son mis favoritos, no porque pasen cosas, sino porque no pasa nada. Y en esa quietud escucho mi respiración y me digo en voz baja: lo hiciste, Amelia, no como esperaban, no como te enseñaron, pero lo hiciste. Y entonces sonrío, porque no hay victoria más silenciosa, ni más profunda, vivir en paz con una misma. Hoy miro atrás y no me duele, me enseña. Miro adelante y no me asusta, me reta y miro el presente y me honra, porque este presente que tengo, hecho de ternura, de respeto, de vínculos reales, no me lo regalaron, lo construí, ladrillo por ladrillo, no con dinero, no con poder, con decisiones difíciles, con silencios necesarios, con no firmes y con un sí enorme, el que me dije a mí misma cuando elegí no traicionarme más. Ese fue el inicio de todo, mi relato, y así termina, pero no mi historia, porque cada día que despierto con gratitud y firmeza, la sigo escribiendo, no para que otros la aplaudan, sino para que yo misma la habite con orgullo, porque ser madre, abuela, mujer, nunca debió significar borrarse, y porque amar no es darlo todo, es saber qué no dar. Y en ese aprendizaje, yo, Amelia Muñoz, encontré la versión más luminosa de mí. Y si tú estás leyendo esto y te sentiste identificada, que sepas, también puedes, también mereces, también es tu turno.